No fue un grito. No fue una pelea. Ni siquiera fue una discusión abierta. Fue algo peor. Fue la forma en que dejaron de mirarme. Recuerdo con claridad ese momento porque no tuvo nada de extraordinario. Era una tarde común. La casa estaba llena de ruidos normales, el televisor encendido, platos chocando en la cocina, pasos apurados de un lado a otro. Yo estaba sentado en la esquina de la mesa, en la misma silla que había usado durante años, tratando de no ocupar demasiado espacio. Nunca me gustó estorbar. Alguien dijo algo, no recuerdo exactamente qué. Una frase suelta, lanzada sin intención aparente. Pero después vino el silencio. Ese silencio incómodo que no se siente cuando uno está solo, sino cuando está rodeado de gente que preferiría que no estuvieras ahí. Fue entonces cuando lo entendí. No me querían fuera. Me querían invisible. Tengo 60 y tantos años. No me avergüenza decirlo. He vivido lo suficiente como para saber cuando una casa deja de ser hogar. Y ese día, sin que nadie lo dijera en voz alta, entendí que yo ya no pertenecía del todo a ese lugar. ¿Te puedes hacer un ladito?, dijo uno de mis hijos, con tono neutro, casi amable. Me moví. Claro que me moví. Siempre lo hacía. Era un gesto automático, aprendido con los años. Encoger los hombros. Hacerme pequeño. Adaptarme. Lo que dolió no fue la frase. Fue que nadie notó que me moví. Seguí ahí, sentado, escuchando conversaciones que ya no me incluían. Hablaban de decisiones, de planes, de cosas que afectaban a la casa, a la familia, a mi vida. Pero no me preguntaron nada. No porque se les hubiera olvidado, sino porque ya no lo consideraban necesario. Ahí fue cuando una palabra empezó a dar vueltas en mi cabeza, una palabra que jamás pensé usar para describirme a mí mismo. Carga. No me lo dijeron. No directamente. No hacía falta. Se notaba en la forma en que suspiraban cuando pedía algo. En las miradas rápidas cuando hablaba más de la cuenta. En los silencios largos que dejaban caer cuando entraba a la habitación. Yo había pasado de ser padre a ser un problema logístico. Y lo peor de todo es que empecé a justificarlo. Es normal, me decía. Están ocupados. Yo ya cumplí mi papel. Los padres estorban cuando envejecen. Uno se cuenta muchas mentiras cuando tiene miedo de quedarse solo. Esa noche me fui a mi habitación temprano. No porque tuviera sueño, sino porque sentía que mi presencia pesaba. Cerré la puerta despacio, como si incluso el ruido pudiera molestar. Me senté en la cama y me quedé ahí, mirando mis manos. Manos que habían trabajado toda su vida. Manos que habían sostenido a esos mismos hijos cuando no sabían caminar. Manos que habían firmado papeles, tomado decisiones, renunciado a cosas que nadie vio. Y aún así, ahí estaba yo. Tratando de no estorbar. Escuché risas al otro lado de la pared. Conversaciones animadas. Mi nombre no apareció en ninguna. Ni siquiera como referencia. Era como si, una vez cerrada la puerta, yo dejara de existir. Fue entonces cuando me hice una pregunta que me dolió más de lo que esperaba. ¿En qué momento dejé de importar? No hablo de amor. Sé que el amor cambia. Se transforma. Se desgasta. Hablo de algo más básico, respeto. Presencia. Reconocimiento. Yo no necesitaba aplausos. Nunca los busqué. Pero tampoco pensé que terminaría pidiendo permiso para existir. Recordé cómo, años atrás, esta misma casa se sentía distinta. No porque fuera más grande o más bonita, sino porque yo tenía un lugar claro. Sabía quién era. Sabía para qué estaba ahí. Ahora era solo alguien que ocupaba espacio, alguien que había que tolerar. Y lo más triste es que nadie parecía sentirse culpable por ello. Al día siguiente intenté actuar normal. Me levanté temprano, como siempre. Preparé café. Dejé todo limpio. Hice lo que podía para demostrar que no era una carga. Es curioso cómo uno empieza a trabajar para justificar su propia permanencia. No te preocupes, ya lo hacemos nosotros, dijo alguien, con una sonrisa que no llegó a los ojos. Otra vez esa sensación. Como si mi ayuda ya no fuera bienvenida. Como si mi esfuerzo fuera innecesario. Me fui a sentar a la sala. Encendí la televisión sin verla realmente. Escuchaba fragmentos de conversaciones que no estaban dirigidas a mí, pero que hablaban de mí.
Hay que ver qué hacemos con esto. Ya no puede seguir así. Es complicado. Nunca dijeron mi nombre. Pero yo sabía que hablaban de mí. Ese fue el día en que comprendí algo fundamental: no hacía falta que me echaran de la casa para hacerme sentir expulsado. Bastaba con tratarme como un estorbo amable. Como una carga silenciosa. Como alguien que debería sentirse agradecido por no estar en la calle. Y, aún así, seguí callando. Porque durante años creí que el silencio era una forma de amor. Que aguantar era parte del sacrificio. Que un padre verdadero no reclama, no exige, no incomoda. Lo que no sabía es que ese silencio tenía un precio. Y que muy pronto, alguien iba a cruzar una línea que ya no podría ignorar. Durante mucho tiempo creí que callar era una virtud. No lo pensé así al principio. Nadie me enseñó que el silencio podía convertirse en costumbre, ni que la costumbre, con los años, podía borrar a una persona completa. Simplemente empecé a hacerlo. Primero para evitar discusiones. Luego para no incomodar. Al final, porque ya nadie parecía esperar que hablara. Así fue como me volví experto en tragar palabras. Recuerdo que antes no era así. Hubo un tiempo en que mi opinión importaba. No porque fuera más inteligente que los demás, sino porque yo estaba ahí desde el principio. Porque conocía la historia completa, no solo los capítulos cómodos. Pero con los años, algo cambió. Tal vez cambiaron ellos. Tal vez cambié yo. O tal vez fui yo quien les enseñó, sin darme cuenta, que podían pasar por encima de mí sin consecuencias. Cada vez que me mordía la lengua para no decir algo, me decía que lo hacía por amor. Cada vez que aceptaba una decisión que no me parecía justa, me repetía que era por la familia. Y cada vez que me relegaban a un rincón, me convencía de que era normal, de que así debía ser. El problema es que el amor, cuando no tiene límites, deja de ser amor y se convierte en renuncia. Y yo renuncié a muchas cosas sin que nadie me lo pidiera directamente. Renuncié a discutir. Renuncié a decidir. Renuncié a explicar. Renuncié, poco a poco, a ser escuchado. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sentía que decirlo ya no tenía sentido. A veces, cuando los veía discutir entre ellos, pensaba en intervenir. Decir algo que calmara las cosas, como hacía antes. Pero me detenía. No quería que me miraran con esa expresión que ya conocía demasiado bien, la de quien piensa otra vez este. Así que me quedaba quieto. Callado. Observando. Y ellos aprendieron rápido. Aprendieron que podían hablar delante de mí como si yo no estuviera. Que podían tomar decisiones importantes sin consultarme. Que podían usar frases como, ya no entiende, o, no es su asunto, sin que yo respondiera. No porque fuera cierto. Sino porque yo lo permití. Recuerdo una tarde en particular. Estaban hablando de cambios en la casa. Remodelaciones. Ajustes. Cosas que, directa o indirectamente, me afectaban. Yo estaba sentado ahí mismo, a menos de 2 metros de ellos. Escuchando todo. Luego vemos cómo lo acomodamos, dijo uno de mis hijos. Ese, lo era yo. Nadie me miró. Nadie me preguntó qué pensaba. Nadie se dio cuenta de que yo había escuchado perfectamente. Y aún así, no dije nada. Me limité a sentir, como si ya estuviera de acuerdo con cualquier cosa que decidieran. Esa noche me pregunté algo que nunca antes me había atrevido a pensar. ¿Y si no me respetan porque nunca les exigí respeto? La idea me incomodó. Preferí descartarla rápido. Era más fácil pensar que el tiempo había pasado, que las cosas simplemente eran así, que yo debía adaptarme. Siempre adaptarme. Eso fue lo que hice durante años, adaptarme. Me adapté a no opinar. A no preguntar. A no molestar. Y lo hice con la convicción absurda de que eso me haría indispensable. De que, si era fácil de tener cerca, si no causaba problemas, si no levantaba la voz, entonces me querrían más. Qué equivocado estaba. Porque cuando uno se borra a sí mismo, no se vuelve querido. Se vuelve prescindible. A veces, en las noches, me venían recuerdos de cuando todo era distinto. No como nostalgia feliz, sino como contraste doloroso. Recordaba decisiones difíciles, momentos en los que tuve que elegir entre mi bienestar y el de mi familia. Momentos en los que nadie me vio dudar, pero dudé. Mucho. Elegí siempre lo que creí correcto. Elegí proteger. Elegí ceder.
Y nunca lo usé como moneda de cambio. Nunca dije, yo hice esto por ustedes. Nunca saqué cuentas. Nunca reclamé nada. Porque, en mi cabeza, el amor no se factura. El amor se da y punto. Lo que no entendí en ese momento es que, cuando nadie sabe lo que has dado, tampoco saben lo que vales. Mis hijos crecieron viendo a un padre que siempre estaba ahí, pero que cada vez ocupaba menos espacio. Un padre que resolvía en silencio, que asumía responsabilidades sin hacer ruido, que nunca imponía su presencia. Y ellos interpretaron ese silencio como ausencia de peso. No los culpo del todo. Uno enseña a los demás cómo tratarlo, incluso sin palabras. Y yo les enseñé que podían decidir por mí. Que podían hablar sin mí. Que podían empujarme al margen sin resistencia. Ese fue mi error. No fue de un día para otro. Fue lento. Casi imperceptible. Como el desgaste de una piedra por el agua. Pero constante. Hasta que un día, como aquel del que hablé antes, entendí que ya no me veían como parte esencial de la familia, sino como una variable incómoda. Algo que había que gestionar. Y aún así, seguí callando. Porque todavía creía que el silencio podía arreglar algo. Que, si aguantaba un poco más, si no hacía olas, todo se acomodaría solo. Me decía que era una etapa, que pasaría. Lo que no sabía es que mientras yo callaba, otros ya estaban decidiendo por mí. Y que muy pronto escucharía una conversación que me haría entender que el problema no era el tiempo, sino el lugar que me habían asignado sin preguntarme. El respeto no desaparece de golpe. No se va con un portazo ni con una discusión final. Se va desgastando, como una cuerda que se estira demasiado hasta que un día ya no sostiene nada. Yo no supe decir en qué momento exacto ocurrió. Solo sé que empecé a notarlo en los detalles. En las cosas pequeñas que antes no existían y que, de pronto, se volvieron parte del día a día. Como cuando hablaba y nadie levantaba la vista. O cuando entraba a una habitación y la conversación cambiaba de tema, no por discreción, sino porque yo ya no era relevante para lo que estaban hablando. Al principio pensé que eran ideas mías. Que quizá me estaba volviendo sensible. Que la edad te vuelve más propenso a exagerar silencios. Pero no. Había algo real en esa distancia. Algo frío. Recuerdo una mañana en particular. Estaban todos en la cocina. Yo me acerqué despacio, con una frase preparada en la cabeza. Iba a proponer algo sencillo, casi insignificante. Ni siquiera recuerdo qué era. Tal vez un cambio de horario, tal vez una sugerencia práctica. Podríamos, empecé a decir. Ahorita no, interrumpió uno de mis hijos sin mirarme, estamos viendo algo importante. No levantó la voz. No fue grosero. Y precisamente por eso dolió más. Porque no hubo intención de herir. Simplemente, no le importó. Me quedé callado. Di media vuelta. Me serví café. Me senté solo. Y nadie notó que me fui. Ese fue el momento en que entendí que mi presencia ya no imponía ni siquiera una pausa. Antes, cuando yo hablaba, se hacía silencio. No porque yo lo exigiera, sino porque había respeto. Ahora, mi voz era un ruido de fondo. Algo que podía ignorarse sin consecuencias. Con el tiempo, empezaron a decidir cosas sin siquiera avisarme. Cambios pequeños al principio. Luego más grandes. Movieron muebles. Ajustaron horarios. Tomaron decisiones que afectaban mi rutina. Yo me enteraba cuando ya todo estaba hecho. Pensamos que no te iba a molestar, decían. Y yo asentía. Siempre asentía. No quería parecer complicado. No quería ser ese padre difícil. No quería que me vieran como un problema más de los que ya tenían. Así que aceptaba. Me adaptaba. Me resignaba. Lo que no sabía es que cada vez que hacía eso, perdía un poco más de mí. Una tarde escuché una frase que me marcó. No iba dirigida a mí, pero estaba lo suficientemente cerca como para oírla. Ya no entiende cómo funcionan las cosas ahora. Lo dijeron con naturalidad. Como si fuera un hecho. Como si yo ya estuviera fuera del tiempo, fuera del mundo, fuera de la realidad. No respondí. No me defendí. No aclaré nada. Simplemente me quedé quieto. Porque, en el fondo, sentí vergüenza. Vergüenza de tener que explicar que sí entendía. Que no era torpe. Que no estaba perdido. Que aún podía pensar,
decidir, aportar. Preferí el silencio antes que la humillación de tener que demostrar mi valor. Ese fue otro error. Con el paso de los días, los comentarios se hicieron más frecuentes. No siempre directos. A veces eran miradas. O suspiros. O frases lanzadas al aire. Es que ya es complicado. No se puede seguir así. Hay que buscar una solución. Yo estaba ahí. A pocos pasos. Escuchando. Y nadie se detenía a pensar cómo sonaban esas palabras cuando uno sabía que hablaban de él. Empecé a sentirme como un mueble viejo. Algo que estuvo ahí durante años, que fue útil en su momento, pero que ahora ocupaba espacio y ya no encajaba con la decoración nueva. Y lo peor es que nadie parecía sentirse mal por pensarlo. Una noche, mientras todos dormían, me levanté para tomar agua. Al pasar cerca de la sala, escuché voces. Pensé que la televisión estaba encendida, pero no. Eran ellos. Hablando en voz baja. Me detuve. No tenía intención de espiar. Pero escuché mi nombre. Eso fue suficiente. Tenemos que ver qué hacemos con él, dijo uno. Sí, esto ya no puede seguir así, respondió otro. No es justo para nosotros, añadió alguien más. Sentí un nudo en el estómago. No por lo que decían, sino por cómo lo decían. Sin enojo. Sin culpa. Como quien discute un trámite pendiente. Me quedé inmóvil, pegado a la pared, escuchando cómo analizaban mi existencia como si fuera un problema administrativo. No hablaron de mis sentimientos. No hablaron de mi historia. No hablaron de todo lo que había dado. Hablaron de mí como una carga. Y ahí, en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue rabia. Fue claridad. Entendí que ya no se trataba de malentendidos ni de etapas difíciles. Ya no era una cuestión de paciencia. Habían dejado de verme como padre. Como persona. Me veían como algo que había que resolver. Y lo estaban haciendo a mis espaldas. Seguí escuchando unos segundos más. Lo suficiente para darme cuenta de que esa conversación no era la primera. Que ya habían pensado en esto antes. Que solo estaban afinando detalles. Cuando regresé a mi habitación, no pude dormir. Me senté en la cama, con la espalda encorvada, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. ¿En qué momento mi silencio se había convertido en permiso? ¿En qué momento mi amor había sido interpretado como debilidad? Y entonces recordé algo. Algo que había quedado enterrado en el pasado. Algo que nadie más parecía tener presente. Algo que, de pronto, empezó a latir con fuerza en mi cabeza. Tal vez, solo tal vez. Había llegado el momento de recordarles quién era yo en realidad. No quise seguir escuchando, pero tampoco pude irme de inmediato. Es extraño cómo el cuerpo se queda quieto cuando la mente ya entendió algo que duele demasiado. Me apoyé contra la pared, respirando despacio, como si el más mínimo sonido pudiera delatarme. Al otro lado, las voces continuaban. No susurraban por respeto. Susurraban por estrategia. No podemos seguir así, dijo uno. Cada vez es más incómodo. Y no es solo eso, respondió otro. Ya empieza a afectar todo. Todo. Esa palabra me atravesó. Yo era todo. El problema general. El obstáculo invisible que explicaba cada incomodidad. Además, no coopera, agregó alguien más. Se queda callado, pero eso no ayuda. Sentí una punzada amarga. Callarme había sido siempre mi forma de cooperar. Me di cuenta, con una claridad dolorosa, de que estaban interpretando mi silencio como resistencia pasiva. Como una carga adicional. Como si yo, por no hablar, estuviera complicándoles la vida. Hay que tomar una decisión, dijo uno de ellos. No podemos seguir postergándolo. La frase quedó flotando en el aire unos segundos. Nadie respondió de inmediato. Ese silencio fue peor que cualquier grito. Porque significaba que todos estaban de acuerdo. ¿Y qué propones?, preguntó alguien al fin. Escuché el movimiento de una silla. Pasos. El ruido de un vaso apoyándose sobre la mesa. Buscar una salida. Algo definitivo. Definitivo. No dijeron hablar con él. No dijeron preguntarle qué quiere. No dijeron ver cómo se siente. Hablaron de mí como si yo no tuviera voz propia. No es justo para nosotros, insistió uno.
Tenemos nuestras vidas, nuestras responsabilidades. Yo asentí en silencio, aún sin que me vieran. Tenían razón. Yo lo sabía. Siempre lo había sabido. Nunca quise ser una carga para nadie. Nunca quise interponerme en sus planes. Pero escuchar eso, dicho así, sin una sola mención a lo que yo había sido o hecho, fue distinto. Además, continuó la voz, ya hizo su vida. Ya vivió. Esa frase me dejó sin aire. Como si la vida tuviera fecha de caducidad. Como si, por haber vivido antes, ya no tuviera derecho a existir ahora. Me llevé la mano al pecho. No por un dolor físico, sino porque sentí algo hundirse ahí dentro. Algo antiguo. Algo que había sostenido durante años. El orgullo. No el orgullo arrogante, sino ese orgullo silencioso que te dice quién eres, incluso cuando nadie más lo recuerda. No es que no lo queramos, dijo alguien, casi como justificación. Pero hay límites. Límites. Pensé en todos los míos que había cruzado sin que nadie me lo pidiera. ¿Y si se molesta? Preguntó otra voz, con cierta duda. Se va a molestar igual, respondieron. Pero ya no es asunto nuestro. Ahí entendí algo fundamental, ya habían tomado una decisión. La conversación no era para evaluar opciones, sino para repartir culpas. Para convencerse entre ellos de que estaban haciendo lo correcto. Yo solo era el tema de agenda. Me alejé despacio. Cada paso me pesaba como si caminara sobre arena mojada. Regresé a mi habitación sin hacer ruido. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella, dejando que el aire saliera de mis pulmones de golpe. Me senté en la cama, igual que la noche anterior. Las mismas manos. El mismo cuarto. Pero algo había cambiado. Ya no era confusión. Era certeza. No me estaban malinterpretando. No era una etapa pasajera. No era un problema de comunicación. Habían decidido que yo sobraba. Me quedé ahí, mirando el suelo, recordando momentos que hasta entonces había mantenido guardados en una caja muy profunda de mi memoria. Momentos en los que yo había tomado decisiones difíciles, convencido de que nadie necesitaba saberlo. Momentos en los que elegí cargar con cosas que ahora, irónicamente, me convertían en una carga para ellos. Pensé en todo lo que había callado. En cada vez que preferí no hablar para no complicar las cosas. En cada sacrificio que asumí como natural. Y por primera vez me pregunté algo distinto. No, ¿qué hice mal? Sino, porque nunca dije nada. Me di cuenta de que mis hijos no conocían al hombre que yo había sido. Conocían la versión reducida. La versión cómoda. El padre silencioso que siempre estaba disponible, pero nunca exigía nada. Ellos no sabían. Porque yo nunca se los dije. Y no podía culparlos del todo por eso. La culpa, en parte, también era mía. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces. Caminé por el cuarto. Abrí cajones. Cerré otros. No buscaba nada en específico, pero mi cuerpo se movía como si supiera que algo importante estaba cerca. En uno de esos cajones, al fondo, debajo de papeles viejos y objetos olvidados, vi una carpeta que no tocaba desde hacía años. Dudé un segundo antes de sacarla. La reconocí al instante. No la abrí. Todavía no. La dejé ahí, sobre la cama, como una presencia incómoda. Como un recuerdo que no quería despertar del todo. Me senté frente a ella, respirando hondo. Pensé en la conversación que había escuchado. En las palabras, definitivo, solución, no es asunto nuestro. Pensé en lo fácil que les había resultado hablar de mí sin mí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo distinto al miedo o la tristeza. Sentí una pregunta clara, firme, imposible de ignorar. ¿Hasta cuándo iba a seguir desapareciendo para que otros se sintieran cómodos? No abrí la carpeta esa noche. Pero tampoco pude volver a cerrarla dentro de mí. Porque sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Y que muy pronto, algo que llevaba años en silencio iba a empezar a hablar por mí. La carpeta estuvo ahí toda la noche. No la abrí. Ni siquiera la toqué. Solo saber que estaba sobre la cama fue suficiente para no poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. No como un objeto, sino como una puerta. Una que había mantenido cerrada durante años a propósito. Al amanecer, la luz entró por la ventana y cayó justo sobre ella.
Me senté en la cama con cuidado, como si el menor movimiento pudiera romper algo frágil. Me quedé observándola largo rato, tratando de recordar en qué momento exacto había decidido guardarla y no volver a pensar en ella. No fue por olvido. Fue por decisión. La tomé entre las manos. Pesaba más de lo que esperaba. No por el papel, sino por todo lo que representaba. Era extraño cómo algo tan simple podía contener tanto. Me levanté y fui hasta la mesa pequeña que tenía junto a la ventana. Me senté despacio. Apoyé la carpeta frente a mí, cerrada aún, y respiré hondo. Antes de abrirla, los recuerdos empezaron a venir solos. Volví a verme muchos años atrás. Más joven. Más firme. Con la espalda recta y la mirada clara. En ese entonces, las decisiones no eran fáciles, pero eran mías. Tenía miedo, sí, pero también tenía convicción. Recordé el momento exacto en que todo cambió. No fue un día dramático. No hubo música triste ni frases memorables. Fue una conversación breve. Un cruce de palabras que, en apariencia, no tenía nada de especial. Pero que me colocó frente a una elección que definiría todo lo que vendría después. Recuerdo haberme quedado en silencio, escuchando, como siempre. Pero esa vez no era silencio por resignación. Era silencio para pensar. Para medir las consecuencias. Para entender que estaba en juego. Elegir significaba perder algo importante. Algo que había construido con esfuerzo. Algo que me pertenecía legítimamente. Pero también significaba asegurar algo más grande. Algo que, en ese momento, me pareció más valioso. La familia. Mis hijos eran pequeños entonces. No entendían nada de papeles ni de decisiones legales. Solo sabían que yo estaba ahí. Que siempre estaría. Y yo quería que siguiera siendo así, pasara lo que pasara. Nadie me obligó. Nadie me presionó. Fui yo quien dijo que sí. Recuerdo haber firmado sin temblar. No porque no dudara, sino porque ya había decidido. En ese instante pensé que era lo correcto. Que era lo que debía hacer un padre. Proteger. Asegurar. Sacrificarse si era necesario. Nunca se lo conté a nadie. Ni a mi esposa. Ni a mis hijos. Ni a nadie. No por secreto, sino porque no quería que se sintieran en deuda. No quería que crecieran pensando que me debían algo. Quería que vivieran tranquilos, sin cargas, sin cuentas pendientes. Pensé que el tiempo se encargaría de todo. Que los años traerían comprensión. Que algún día, sin necesidad de explicaciones, sabrían quién había estado sosteniendo las cosas desde atrás. Pero el tiempo no hizo eso. El tiempo solo hizo que mi silencio se volviera costumbre. Y la costumbre, olvido. Volví al presente con un suspiro largo. La carpeta seguía cerrada frente a mí. Mis manos descansaban a los lados, como si no se atrevieran a tocarla todavía. Me pregunté, por primera vez en años, si había cometido un error. No al tomar aquella decisión. No me arrepentía de haber protegido a mi familia. Me arrepentía de haber creído que el amor verdadero consistía en desaparecer. Porque ahora, después de escuchar aquella conversación, entendía algo que antes me negaba a aceptar: nadie puede valorar lo que no conoce. Nadie puede respetar lo que nunca se muestra. Y yo había ocultado demasiado bien quién era y qué había hecho. Escuché ruido en la casa. Voces. Pasos. La vida seguía su curso normal, ajena a lo que estaba pasando dentro de mí. Nadie sabía que yo estaba ahí, sentado frente a una decisión que podía cambiarlo todo. Todavía no pensaba en usar esa carpeta. No pensaba en mostrarla. Ni siquiera sabía si sería capaz de hacerlo. Lo único que sabía es que ya no podía fingir que no existía. La conversación de la noche anterior seguía resonando en mi cabeza. Solución definitiva. No es asunto nuestro. Ya vivió. Esas palabras habían cruzado una línea. Por primera vez, sentí que no se trataba solo de mí. Se trataba de algo más profundo. De dignidad. De verdad. De dejar de permitir que otros definieran mi valor en función de lo cómodo que les resultara. Apoyé una mano sobre la carpeta. Solo una. Cerré los ojos. No la abrí todavía. Pero en ese gesto entendí algo con claridad. Lo que estaba ahí dentro no era un arma, ni una venganza. Era una verdad. Y tarde o temprano, esa verdad iba a salir a la luz.
No porque yo quisiera hacer daño, sino porque ya no estaba dispuesto a seguir desapareciendo. No lo abrí de inmediato. Pasé varios minutos con la mano apoyada sobre la carpeta, como si al hacerlo pudiera sentir todo lo que había quedado atrapado ahí dentro durante años. El papel no hablaba, pero pesaba. Pesaba más que cualquier discusión, más que cualquier palabra que nunca dije. Cuando por fin la abrí, el sonido fue leve. Un roce seco. Nada espectacular. Y sin embargo, sentí que algo se movía dentro de mí. Ahí estaba. Las hojas estaban amarillentas en los bordes, ligeramente dobladas por el tiempo. Reconocí mi firma de inmediato. Más firme, más segura. Una firma de alguien que todavía creía que el sacrificio silencioso era suficiente. Leí despacio. No porque no entendiera, sino porque cada línea traía consigo un recuerdo. Una decisión. Una consecuencia. Fechas. Nombres. Cláusulas. Todo estaba ahí, exactamente como lo recordaba. No era un testamento común. Tampoco era un simple contrato. Era el resultado de una decisión estratégica, legal, tomada cuando nadie más quiso o pudo hacerlo. Una decisión que permitió que muchas cosas siguieran existiendo sin que nadie se preguntara cómo. La casa. Los estudios. La estabilidad. Todo eso no había aparecido por arte de magia. Había sido sostenido. Por mí. Sentí una mezcla extraña de emociones. No fue orgullo. Tampoco alivio. Fue algo más cercano a la confirmación. Como si una parte de mí, la que había sido empujada al fondo durante años, se enderezara de nuevo y dijera, aquí estoy. Cerré los ojos un momento. No sentí ganas de levantarme y mostrar el documento. No sentí rabia ni deseos de confrontar a nadie. De hecho, lo que sentí fue tristeza. Una tristeza tranquila, madura, pesada. Porque entendí que todo lo que había protegido con tanto cuidado había crecido sin saber quién lo sostenía. Volví a leer algunas partes. Con calma. Sin prisa. Cada palabra estaba ahí por una razón. Nada era casual. Todo tenía un peso legal claro. Irrefutable. Y sin embargo, durante años, ese papel no había significado nada para nadie más que para mí. Lo cerré. Apoyé la carpeta nuevamente sobre la mesa y me quedé mirando por la ventana. Afuera, el día seguía igual. Personas caminando. Autos pasando. El mundo avanzando sin notar que, dentro de esa casa, algo se había reacomodado. Pensé en mis hijos. En sus palabras. En sus miradas. En la forma en que hablaban de mí como si yo ya no entendiera nada. No sabían. No tenían por qué saber, me dije durante mucho tiempo. Esa fue siempre mi excusa. No necesitan saberlo. No cambia nada. No es importante. Pero ahora, con ese documento frente a mí, me di cuenta de lo equivocado que había estado. Si cambiaba algo, cambiaba todo. No porque me devolviera poder, sino porque devolvía contexto. Historia. Verdad. Sin eso, yo era solo un hombre mayor ocupando espacio. Con eso, mi silencio adquiría un significado completamente distinto. Y aún así, dudé. Me pregunté si sacarlo a la luz no sería romper algo irreparable. Si mostrarlo no los haría sentir traicionados. Si no destruiría la imagen que tenían de sí mismos. Pensé en volver a guardarlo. Encerrar la carpeta, meterla otra vez al cajón y seguir como si nada. Pensé en decirme, una vez más, que aguantar era lo correcto. Pero algo había cambiado. La conversación que había escuchado la noche anterior no me dejaba mentir. Ellos ya habían tomado decisiones sin mí. Ya estaban planeando mi futuro como si yo no fuera parte de la ecuación. Y por primera vez, entendí que callar ya no protegía a nadie. Callar solo me borraba a mí. Guardé la carpeta bajo el brazo y salí de la habitación. Caminé despacio por el pasillo. Cada paso era consciente. No iba a enfrentar a nadie todavía. No iba a decir nada. Solo necesitaba sentir el peso real de lo que llevaba conmigo. Entré a la sala. Nadie levantó la vista. Hablaban entre ellos, concentrados en sus cosas. Yo pasé frente a ellos sin que se dieran cuenta. Ese gesto, tan simple, me confirmó algo doloroso. Podían no verme, pero ya no podían decidir por mí sin consecuencias. Regresé a mi habitación y dejé la carpeta en un lugar distinto.
No en el fondo del cajón. No escondida. Visible. Accesible. Como una presencia silenciosa que ya no estaba dispuesta a desaparecer. Me senté en la cama y respiré hondo. No sabía cuándo. No sabía cómo. Pero sabía que ese documento ya no iba a seguir siendo solo mío. Y que muy pronto tendría que tomar una decisión que no se basara en el miedo ni en la costumbre, sino en algo que había dejado de lado durante demasiado tiempo. Mi propia dignidad. Ese día no hablé con nadie. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. Tenía la carpeta ahí, visible, al alcance de la mano, y aún así me sentía incapaz de usarla. No por miedo a las consecuencias legales, sino por algo mucho más profundo. Miedo a romper la imagen que tenían de mí. Miedo a dejar de ser el padre bueno. Miedo a que la verdad sonara, para ellos, como reproche. Siempre había creído que amar significaba no poner condiciones. Que un padre debía aguantarlo todo. Que reclamar era una forma de egoísmo. Y ahora, por primera vez, me preguntaba si esas ideas no habían sido la excusa perfecta para desaparecerme a mí mismo. Me senté en la cama con la espalda recta. No como alguien derrotado, sino como alguien que empieza a despertar. Miré mis manos otra vez. Las mismas manos que había mirado la primera noche, pero ahora no me parecían débiles. Me parecían cansadas. Y eso era distinto. El cansancio no es fracaso. Es señal de que uno ha cargado demasiado tiempo. Pensé en mis hijos. En cada uno de ellos. En sus rostros cuando eran pequeños. En la forma en que me buscaban con la mirada cuando tenían miedo. En cómo confiaban en mí sin cuestionar nada. ¿En qué momento esa confianza se convirtió en indiferencia? No quería lastimarlos. Eso seguía siendo verdad. Pero empecé a entender que protegerlos no podía seguir significando destruirme. Que había una diferencia enorme entre sacrificarse y anularse. Durante años confundí ambas cosas. Recordé conversaciones antiguas. Momentos en los que estuve a punto de hablar, de explicar, de poner las cosas en su lugar, y no lo hice. Siempre había una razón, no era el momento, no valía la pena, ya se arreglaría solo. Nada se arregló. Solo se acumuló. La carpeta seguía ahí, silenciosa. No me exigía nada. No me empujaba. Era yo quien tenía que decidir qué hacer con ella. Y esa responsabilidad, curiosamente, me devolvía algo que había perdido, control. Por primera vez en mucho tiempo, el siguiente paso dependía de mí. Me pregunté qué pasaría si hablaba. Imaginé sus reacciones. La incredulidad. El enojo. Tal vez la culpa. Pensé en cómo podrían intentar justificar sus palabras, minimizar lo que habían dicho, cambiar la historia. También pensé en la posibilidad de que nada cambiara. De que, incluso con la verdad frente a ellos, siguieran viéndome como una molestia. Esa idea me dolió más que cualquier otra. Pero luego entendí algo esencial, ya no podía tomar decisiones basadas en cómo ellos reaccionarían. Tenía que basarlas en lo que yo necesitaba para no perderme del todo. Me levanté y caminé por la habitación. Despacio. Cada paso parecía acomodar algo dentro de mí. No estaba planeando una venganza. No quería humillar a nadie. No buscaba imponerme. Solo quería dejar de ser invisible. La dignidad no hace ruido cuando regresa. No entra dando golpes. Se instala en silencio, pero firme. Y eso era lo que estaba empezando a sentir. Esa noche escuché de nuevo voces al otro lado de la pared. Esta vez no me acerqué. Ya no necesitaba oír más. Sabía suficiente. Hablaban de plazos. De tiempos. De decisiones prácticas. Yo ya no era parte de la conversación. Y por primera vez, eso no me paralizó. Me dio claridad. Me senté frente a la carpeta otra vez. La abrí. Volví a leer partes específicas. No para convencerme, sino para recordarme que lo que estaba ahí era real. Que no era una exageración mía. Que no estaba imaginando cosas. Todo era concreto. Todo era verificable. Todo tenía consecuencias. Cerré la carpeta con cuidado y la sostuve entre mis manos. Pensé en una frase que había escuchado alguna vez, hace muchos años. El amor sin verdad se convierte en costumbre. Y la costumbre, en desprecio. No sé si era cierta en todos los casos, pero en el mío lo era.
Había amado sin verdad durante demasiado tiempo. Había ocultado partes esenciales de mí para no incomodar. Y el resultado no había sido unión, sino distancia. Por primera vez, me permití sentir algo distinto a la culpa. Me permití sentir derecho. Derecho a hablar. Derecho a existir. Derecho a no ser tratado como una carga. No sabía todavía cuándo iba a hacerlo, pero empecé a imaginar el momento. No sería un grito. No sería una escena. No sería una explosión. Sería algo mucho más difícil de enfrentar, calma. La calma de alguien que ya no pide permiso para ser escuchado. Esa noche dormí poco, pero mejor que las anteriores. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de huir de mí mismo. Y eso, después de tantos años, se sentía extraño, pero correcto. Al amanecer, tomé una decisión silenciosa. No iba a adelantarme. No iba a advertirlos. No iba a dar explicaciones antes de tiempo. Esperaría. Porque sabía que pronto ellos mismos forzarían el momento. Que su necesidad de control, de ordenarlo todo sin mí, los llevaría a cruzar una línea más. Y cuando eso ocurriera, yo ya no estaría dispuesto a retroceder. La carpeta seguía ahí, esperando. Y por primera vez, yo también. No pasó mucho tiempo antes de que ocurriera. Yo sabía que iba a suceder. No por intuición, sino porque cuando alguien ya te ha reducido a un problema, lo siguiente siempre es buscar una solución rápida. Y las soluciones rápidas casi nunca consideran a las personas. Fue una mañana cualquiera. Demasiado tranquila para lo que estaba por venir. El desayuno transcurrió con normalidad. Comentarios sueltos. Silencios largos. Nadie mencionó nada importante, pero algo se sentía distinto. Como cuando una tormenta se forma sin ruido. Luego hablamos, dijo uno de mis hijos al levantarse de la mesa. No pregunté sobre qué. Ya lo sabía. Esperé en la sala. No hice nada especial. No preparé ningún discurso. La carpeta estaba en mi habitación, donde la había dejado. No la llevé conmigo. No quería usarla como escudo. Quería escuchar primero. Se sentaron frente a mí, uno a uno. No como familia. Como comité. Sus posturas eran firmes. Ensayadas. Nadie parecía nervioso. Yo era el único elemento impredecible, y aún así, actuaban como si ya estuviera resuelto. Tenemos que hablar de algo importante, empezó uno, con voz controlada. Asentí. Hemos estado pensando mucho, continuó. Y creemos que lo mejor es hacer algunos cambios. Cambios. Siempre usaban esa palabra. No es nada personal, añadió otro. Pero creemos que ya no es sostenible seguir así. Sostenible. Yo seguía sin decir nada. No por miedo, sino porque quería entender hasta dónde estaban dispuestos a llegar sin mirarme como persona. Necesitamos que entiendas, dijo una voz, que todos tenemos responsabilidades. Y esto, hizo un gesto vago con la mano, se ha vuelto complicado. Ahí estaba otra vez. Esto. Yo era esto. Respiré hondo. Me incliné un poco hacia adelante, dispuesto a hablar, pero me interrumpieron. Ya vimos opciones, dijo uno de ellos. Lugares donde podrías estar más cómodo. Mejor atendido. Me ofrecían soluciones como quien ofrece mover un mueble a otro cuarto. No es que no te queramos, dijeron. Pero necesitamos cerrar este capítulo. Cerrar este capítulo. Sentí una calma extraña. No rabia. No tristeza inmediata. Calma. La claridad de quien ve, por fin, el punto exacto donde ya no puede retroceder sin traicionarse. ¿Eso es todo? Pregunté finalmente. Se miraron entre ellos. Asintieron. Ahí estaba. La decisión tomada. La línea cruzada. No habían preguntado qué quería. No habían considerado cómo me sentía. No habían recordado nada del pasado. Solo estaban organizando su presente. Me recargué en el respaldo de la silla. Los miré con atención, uno por uno. No vi maldad. Vi prisa. Comodidad. Cansancio. Vi hijos que creían estar haciendo lo correcto sin darse cuenta del daño que estaban causando. Y por primera vez, no me sentí culpable. Déjenme pensarlo, dije. Parecieron aliviados. Creyeron que era una rendición más.
que yo, como siempre, aceptaría. Claro, respondieron. Pero necesitamos una respuesta pronto. Pronto. Asentí de nuevo y me levanté despacio. Caminé hacia mi habitación sin mirar atrás. Cerré la puerta con cuidado. Ahí, solo, me apoyé contra ella y cerré los ojos. Ya no era una conversación incómoda. Era una expulsión ordenada. No gritaban. No insultaban. Pero me estaban sacando de su vida con palabras suaves. Caminé hasta donde estaba la carpeta. La tomé. Esta vez no dudé. No sentí temblor en las manos. No sentí miedo. Sentí algo mucho más firme. Decisión. La abrí y confirmé lo que ya sabía. Todo seguía ahí. Intacto. Inalterable. Esperando el momento en que dejara de esconderlo. Me senté en la cama y pensé en lo irónico de la situación. Me estaban pidiendo que me fuera de un lugar que existía gracias a una decisión que yo había tomado para protegerlos. Sonreí con tristeza. No por burla. Por lucidez. Entendí que no tenía que convencerlos de nada. No tenía que explicarles toda la historia todavía. Solo tenía que dejar de aceptar decisiones tomadas sin mí. Volví a la sala. Se quedaron en silencio al verme entrar. Pensaron que iba a decirles que estaba de acuerdo. Que aceptaba una vez más. No dije nada. Solo los miré con calma. Hablemos más tarde, dije. Todos juntos. Hubo una pausa. Un silencio distinto. No de incomodidad. De expectativa. ¿Cuándo? Preguntaron. Pronto, respondí. Y por primera vez, esa palabra ya no jugaba en mi contra. Porque esta vez, el tiempo no estaba de su lado. Esta vez, yo tenía algo que ellos no esperaban. Y lo sabrían muy pronto. La reunión fue esa misma tarde. No porque yo tuviera prisa, sino porque ellos sí. Cuando alguien cree tener el control, quiere cerrar rápido. Quiere resolver, archivar, seguir adelante. No sabían que esa urgencia era justo lo que los estaba llevando al punto exacto donde ya no había vuelta atrás. Nos sentamos alrededor de la mesa. La misma mesa donde, años atrás, habíamos celebrado cumpleaños, logros, pequeñas victorias cotidianas. Ahora estaba limpia. Demasiado limpia. Sin platos, sin tazas, sin nada que suavizara el ambiente. Solo madera fría entre nosotros. Yo me senté despacio, sin decir palabra. Coloqué las manos sobre la mesa y esperé. No crucé los brazos. No bajé la mirada. Los miré de frente. Eso los incomodó. Queríamos dejar esto claro, empezó uno de mis hijos, para evitar malos entendidos. Malos entendidos. Era curioso cómo siempre usaban esa expresión cuando no querían nombrar las cosas como eran. No es fácil para nadie, continuó, pero creemos que es lo mejor. Asentí levemente. No para darles la razón, sino para que siguieran. Necesitaba escucharlo todo. Cada palabra. Cada justificación. No queremos conflictos, dijo otro. Solo que esto sea, ordenado. Ordenado. Yo había pasado toda mi vida poniendo orden en el caos de otros. Y ahora, ese mismo orden se usaba para sacarme de la ecuación. Hay opciones, agregaron. Lugares tranquilos. Personas que pueden ayudarte. Ayudarme. Como si yo fuera incapaz de decidir por mí mismo. Escuché sin interrumpir. Dejé que hablaran. Que se convencieran a sí mismos. Que dijeran todo lo que necesitaban decir para no sentirse culpables después. En algún momento, uno de ellos hizo una pausa más larga. Me miró, por fin, directo a los ojos. ¿Tú qué opinas? Preguntó. Esa pregunta llegó tarde. Pero aún así, la respondí. Opino que ya tomaron una decisión, dije con calma. Se miraron entre ellos. Nadie lo negó. Solo queremos que estés bien, respondieron. Ahí sentí algo parecido a la lástima. No por mí. Por ellos. Porque realmente creían que estar bien significaba estar fuera de su camino. Respiré hondo. ¿Eso es todo? Pregunté. Asintieron. No había más argumentos. No había más palabras. El expediente estaba completo. Fue entonces cuando hice algo que ninguno esperaba. Me levanté de la mesa. No para irme.
No para huir. Caminé hacia mi habitación sin decir nada más. Escuché cómo sus voces se apagaban detrás de mí. Pensaron que necesitaba tiempo. Que estaba procesando. Que, como siempre, aceptaría. Volví unos segundos después. Traía la carpeta en la mano. No la levanté. No la mostré aún. La dejé sobre la mesa, justo en el centro, con un gesto lento y deliberado. El sonido seco del papel al tocar la madera rompió el silencio de una forma que ninguna palabra habría logrado. Todos bajaron la mirada. ¿Qué es eso?, preguntó uno. Me senté de nuevo. Coloqué las manos a los lados de la carpeta, sin abrirla todavía. Los miré uno por uno. No había enojo en mi rostro. No había reproche. Había serenidad. Antes de seguir, dije, necesito que entiendan algo. Esperé unos segundos. No por dramatismo, sino porque quería que escucharan con atención. Ya no había prisa. Durante muchos años, continué, dejé que decidieran por mí. No porque no pudiera hacerlo, sino porque creí que así protegía a la familia. Nadie habló. Hoy me doy cuenta de que ese silencio se interpretó como debilidad, añadí. Y eso sí fue un error mío. Vi cómo uno de ellos se movía incómodo en la silla. No vengo a discutir, dije. No vengo a gritar. Tampoco a pedir nada. Apoyé una mano sobre la carpeta. Pero antes de que sigan hablando de soluciones, de capítulos cerrados y de lo que ya no es sostenible, hay algo que tienen que ver. Hubo un silencio espeso. Denso. El tipo de silencio que se siente en el pecho. Porque nada de esto, continué, señalando la casa alrededor, empezó como ustedes creen. Nadie respiraba. Tomé aire lentamente. ¿Y por qué antes de decidir qué hacer conmigo, deberían saber qué fue lo que yo hice por todos ustedes? Deslicé la carpeta hacia el centro de la mesa. No la abrí aún. Pero en ese gesto, entendí que el equilibrio de la habitación había cambiado. Que el control ya no estaba solo de un lado. Ellos aún no lo sabían. Pero la historia que creían completa estaba a punto de reescribirse. Nadie habló. La carpeta seguía en el centro de la mesa, cerrada, como si respirara. Pude ver cómo sus miradas iban de ella a mí, buscando alguna señal, alguna pista de lo que estaba por venir. No la encontraban, porque yo no estaba ahí para intimidarlos. Estaba ahí para decir la verdad. Tomé la carpeta y la abrí despacio. No para dramatizar, sino porque ese ritmo lento era el único que permitía que entendieran lo que estaban a punto de escuchar. Saqué el primer documento y lo giré para que todos pudieran verlo. Esto, dije, no es una amenaza. No es una sorpresa preparada. Es algo que existe desde hace muchos años. Se inclinaron hacia adelante. Reconocí ese gesto, atención real. Hacía tiempo que no lo veía cuando yo hablaba. Cuando ustedes eran pequeños, continué, hubo una decisión que tenía que tomarse. Una decisión que ninguno de ustedes podía entender en ese momento, y que yo decidí no explicar después. Pasé la hoja lentamente. Había dos caminos, dije. Uno me beneficiaba a mí. El otro los protegía a ustedes. Levanté la vista. Elegí el segundo. Vi cómo uno de ellos fruncía el ceño. Otro negó con la cabeza, como si no quisiera aceptar lo que estaba escuchando. Este documento, seguí, es la razón por la que esta casa no se perdió. Por la que pudieron estudiar. Por la que nunca tuvieron que preocuparse por cosas que yo sí tuve que enfrentar. Nadie habló. El silencio ya no era cómodo. Era pesado. No lo hice para que me lo agradecieran, añadí. Ni para usarlo algún día como argumento. Por eso nunca se los dije. Pasé a la siguiente hoja. Señalé una firma. Esa es la mía, dije. La firmé sabiendo exactamente lo que significaba renunciar a lo que estaba dejando atrás. Uno de mis hijos tragó saliva. ¿Por qué? Empezó a decir, pero se quedó sin palabras. Porque pensé que un padre debía desaparecer si eso hacía que todo funcionara, respondí. Pensé que el amor era eso. Cerré la carpeta por un momento. Pero el amor sin verdad, continué, se vuelve una historia incompleta. Y ustedes han vivido creyendo solo una parte. Pude ver cómo las piezas empezaban a acomodarse en sus rostros. No todas. No todavía. Pero algo había cambiado. Nada de esto es reciente, dije. No apareció ayer. No lo inventé hoy.
Ha estado ahí todo este tiempo, mientras yo me iba haciendo más pequeño para no estorbar. El silencio se rompió apenas con un suspiro. Entonces, dijo uno de ellos, todo esto, interrumpí con suavidad, existe porque alguien decidió sostenerlo cuando era más fácil soltarlo. No levanté la voz. No hacía falta. Y aún así, añadí, nunca les pedí nada a cambio. Cerré la carpeta por completo y la dejé sobre la mesa. No estoy aquí para quitarles nada, dije. No vine a reclamar. Vine porque ayer escuché algo que me hizo entender que, al callar tanto tiempo, les permití olvidarse de mí. Vi culpa en algunos ojos. En otros, confusión. En uno, resistencia. Hablar de mí como un problema, continué, fue el punto en el que entendí que el silencio ya no protegía a nadie. Me incliné un poco hacia adelante. Ustedes tomaron decisiones sin mí, dije. Hoy, por primera vez en muchos años, yo también voy a tomar una. No dije cuál. No todavía. Porque la verdad ya había hecho su trabajo. El aire en la habitación era distinto. Nadie parecía tener prisa ahora. Las palabras cambio, solución y capítulo cerrado habían desaparecido de la mesa. No les muestro esto para que se sientan mal, dije finalmente. Se los muestro porque antes de decidir qué hacer conmigo, necesitaban saber quién soy y qué hice. Me recargué en la silla. Ahora sí, añadí, podemos hablar de decisiones. Y por primera vez desde que empezó todo. No fui yo el que quedó en silencio. Nadie habló durante varios segundos. No fue un silencio incómodo. Fue uno de esos silencios que pesan porque cada quien está ocupado intentando reorganizar la imagen que tenía del pasado. Yo los observé sin decir nada. Ya no había nada más que explicar. La verdad estaba sobre la mesa, literal y simbólicamente. Uno de mis hijos fue el primero en bajar la mirada. No dijo nada. Solo pasó la mano por su rostro, como si necesitara comprobar que seguía ahí. Otro se recargó en la silla y suspiró, largo, profundo. El tercero permaneció rígido, mirando la carpeta como si fuera un objeto ajeno, algo que no encajaba con la historia que siempre había contado. Yo, empezó uno, no sabía. Asentí levemente. Ninguno sabía, respondí. Ese fue siempre el punto. No había reproche en mi voz. Tampoco orgullo. Solo cansancio honesto. Si hubiéramos sabido, dijo otro, y dejó la frase inconclusa. No lo presioné para terminarla. Las frases incompletas dicen más que las bien armadas. Eso es lo que más duele, continué. No lo que dijeron ayer. No la reunión. Sino darme cuenta de que crecieron sin conocer al hombre que estuvo ahí todo el tiempo. Uno de ellos levantó la vista. No era nuestra intención, dijo, a la defensiva. Solo queríamos hacer las cosas más fáciles. Lo sé, respondí. Pero lo fácil para unos, a veces es la desaparición de otros. Esa frase cayó pesada. No porque fuera dura, sino porque era cierta. Vi cómo el orgullo empezaba a resquebrajarse. No en forma de llanto ni disculpas inmediatas, sino en algo más difícil, silencio reflexivo. El tipo de silencio que no busca justificarse de inmediato. Te vimos fuerte siempre, dijo uno. Pensamos que no te afectaba. Esa frase me golpeó más que cualquier otra. Ser fuerte no significa no sentir, respondí. Significa cargar sin que se note. Cerré los ojos un segundo. Al abrirlos, seguí hablando. Yo también me equivoqué, admití. Al no decir nada, les enseñé que podían decidir por mí. Que podían hablar de mí como si no estuviera. Ese error también fue mío. Eso los desarmó más que cualquier acusación. Nunca quise que me vieran como un héroe, continué. Solo como alguien que todavía tenía un lugar. Uno de ellos se llevó las manos al rostro. No lloraba. Estaba procesando. No sabíamos que te sentías así, murmuró. Porque nunca se los dije, respondí. Y porque ustedes nunca preguntaron. No fue un ataque. Fue una constatación. La habitación se sentía distinta. Más pequeña. Más honesta. El documento ya no era el centro. Ahora lo era la distancia que se había creado con los años. ¿Y ahora qué? Preguntó uno, al fin. Esa pregunta era inevitable. Me acomodé en la silla. No tenía prisa. Por primera vez, nadie me apuraba. Ahora, dije,
cada quien va a tener que hacerse cargo de lo que entendió hoy. No di respuestas fáciles. No propuse soluciones inmediatas. No era el momento. Yo no vine a cobrar nada, añadí. Vine a dejar de cargar solo con todo. Vi cómo se miraban entre ellos. Ya no como comité, sino como hijos enfrentando algo que no habían previsto. No puedo fingir que nada pasó, continué. Tampoco quiero irme como si fuera un mueble viejo que se cambia de lugar. Hice una pausa. Lo único que quiero ahora, dije, es respeto. Y eso no se negocia. Nadie discutió eso. Por primera vez desde que comenzó todo, no sentí que estaba pidiendo demasiado. Sentí que estaba diciendo algo básico. Algo que debía haber dicho hace años. El orgullo había empezado a romperse. No con ruido, sino con comprensión tardía. Y aunque sabía que eso no borraría el daño de golpe, también sabía que ya no habría vuelta atrás. Porque una vez que la verdad se dice, no vuelve a esconderse. No me levanté de inmediato. Me quedé sentado unos segundos más, observándolos. No como juez. No como víctima. Los miré como lo que eran, personas enfrentándose a una verdad que no habían previsto. Yo mismo había tardado años en enfrentarla. No espero que todo se arregle hoy, dije al fin. Tampoco quiero promesas que se olviden mañana. Nadie respondió. Y eso estaba bien. Durante mucho tiempo, continué, confundí aguantar con amar. Creí que desaparecer era la forma correcta de protegerlos. Hoy entiendo que ese error me costó algo que no estoy dispuesto a seguir perdiendo. La palabra dignidad no la dije todavía. No hacía falta. Estaba en el aire. Uno de mis hijos se inclinó hacia adelante. Queremos hacer lo correcto, dijo. Solo, no sabemos cómo. Asentí despacio. Lo correcto no empieza con planes, respondí. Empieza con respeto. Y el respeto se demuestra cuando uno deja de decidir por el otro. Tomé la carpeta y la cerré con cuidado. No como quien guarda un arma, sino como quien ordena un recuerdo. La coloqué a un lado. Ya había cumplido su función. No voy a usar esto para imponerme, dije. Tampoco para quitarles nada. Pero tampoco voy a fingir que no existe. Respiré hondo. Lo que sí voy a hacer, continué, es tomar decisiones por mí mismo, a partir de ahora. Eso cambió algo. Lo noté en sus miradas. Ya no estaban frente a un padre que pedía permiso, sino frente a un adulto que marcaba límites. No necesito que me rescaten, dije. No necesito que me acomoden. Necesito que me reconozcan. Uno de ellos abrió la boca para hablar y la cerró. Era la primera vez que no tenía una respuesta rápida. Y eso, de algún modo, me dio paz. Voy a quedarme aquí, por ahora, añadí. No porque me aferre a la casa, sino porque no voy a irme empujado. Si algún día decido moverme, será porque yo lo elijo. No hubo objeciones. Y si vamos a convivir, seguí, será con reglas claras. Las mismas para todos. Sentí como el peso que había cargado durante años empezaba, por fin, a repartirse. No en forma de culpa, sino de responsabilidad compartida. No quiero más reuniones a mis espaldas, dije. No quiero que hablen de mí como si yo no estuviera. Si hay algo que decir, se dice de frente. Uno de ellos asintió. Otro bajó la mirada. El tercero respiró hondo. Eso es justo, dijeron. Sonreí apenas. No por satisfacción, sino por alivio. No busco recuperar el pasado, continué. Eso ya no es posible. Busco algo más simple y más difícil, no volver a desaparecer. Me levanté despacio. Esta vez, ninguno desvió la mirada. Me mantuve de pie unos segundos, como para marcar el cierre de algo. Tómense el tiempo que necesiten, les dije. Yo también lo haré. Caminé hacia mi habitación sin prisa. No como quien huye, sino como quien se retira con la cabeza en alto. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Sentí cansancio. Un cansancio distinto. No el de aguantar, sino el de haber dicho lo necesario. Me senté en la cama y miré alrededor. El cuarto seguía siendo el mismo. Los mismos muebles. Las mismas paredes. Pero yo no era el mismo. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía pequeño. Entendí que recuperar la dignidad no consiste en ganar discusiones, sino en dejar de aceptarlas cuando te niegan como persona.
No se trata de imponerse, sino de no traicionarse. Pensé en todo lo que había pasado. En las palabras escuchadas a escondidas. En la carpeta guardada durante años. En el silencio que había confundido con amor. Nada de eso desapareció. Pero dejó de dominarme. Esa noche cené solo. No por rechazo, sino por necesidad de espacio. Nadie lo tomó como ofensa. Al contrario. Sentí algo nuevo, consideración. Pequeña. Frágil. Pero real. Antes de dormir, dejé la carpeta en su lugar. No en el fondo del cajón. Tampoco a la vista. ¿Dónde pertenece una verdad que ya fue dicha? Me acosté y, por primera vez desde que todo empezó, dormí sin el nudo en el pecho. Sabía que no todo estaba resuelto. Que aún habría conversaciones difíciles. Que el respeto no se reconstruye en un día. Pero también sabía algo fundamental. Ya no estaba dispuesto a volver atrás. Y eso, después de tantos años, era suficiente. Continúa. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. No un silencio tenso, sino uno distinto. Más cuidadoso. Como si todos estuviéramos aprendiendo a movernos de nuevo, conscientes de que algo había cambiado y de que no se podía fingir que no. Me levanté temprano, como siempre. Preparé café. Esta vez, no me moví de la mesa cuando alguien entró. Me quedé ahí, sentado, con la espalda recta. Nadie me pidió que me hiciera a un lado. Parecen detalles pequeños. Pero no lo son. Son las señales que te dicen si alguien te ve o solo te tolera. Mientras bebía el café, pensé en todo lo que había ocurrido. No con rencor. Tampoco con nostalgia. Lo pensé con la claridad de quien, después de una larga noche, empieza a entender el paisaje a la luz del día. Durante años creí que el amor consistía en aguantar. En ceder siempre. En callar para no incomodar. Me repetí tantas veces que así son las cosas, que terminé creyéndolo. Lo que no entendí, o no quise entender, es que el amor que te obliga a desaparecer no es amor. Es miedo disfrazado de sacrificio. No culpo solo a mis hijos. Sería injusto y fácil. Yo participé en esa historia. Yo les enseñé, sin palabras, que podían decidir por mí. Que podían hablar de mí como si no estuviera. Que mi silencio era una forma de acuerdo. Eso también fue responsabilidad mía. Pero asumirlo no me quita dignidad. Al contrario. Me la devuelve. Entendí algo fundamental, nadie puede respetar a quien no se respeta primero. Y respetarse no significa gritar, imponer o amenazar. Significa decir, hasta aquí, cuando el límite ya fue cruzado. Ese límite yo lo crucé muchas veces, hacia adentro. Ese día no hubo grandes discursos. Nadie pidió perdón de rodillas. Nadie prometió cambiarlo todo de inmediato. Y eso estuvo bien. La vida real no funciona como las escenas finales de las películas. Funciona en gestos. En miradas que ya no esquivan. En palabras que ahora se dicen de frente. En decisiones que ya no se toman a escondidas. No sé qué pasará mañana. No sé si todo será perfecto. Lo que sí sé es que ya no voy a volver a encogerme para que otros se sientan cómodos. No voy a desaparecer para que nadie se moleste. No voy a callar para sostener una paz falsa. El respeto no se pide. Se ejerce. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se movió, no es casualidad. Tal vez también has confundido aguantar con amar. Tal vez también has callado demasiado tiempo creyendo que así protegías a otros. Déjame decirte algo que aprendí tarde, pero que aprendí de verdad. El amor no se demuestra soportándolo todo. Se demuestra no olvidándote de ti. Porque cuando te borras, no salvas a nadie. Solo te pierdes. Y nadie debería perderse a sí mismo. Para seguir perteneciendo. Ese fue mi error. Y esa fue, también, mi despertar. Fin.